Nuestras rutinas están atravesadas por una pregunta que siempre enarbola a nuestra vida como nuestro gran tema fundamental. Una pregunta que amanece cada día con nosotros, una pregunta que no se termina de responder y que interminablemente empieza, cada vez de manera distinta, cada vez que pensamos en ella, cada vez que pensamos en nosotros. Nos descubrimos así idénticamente a nosotros mismos en el devenir de toda nuestra vida, en el devenir de todas nuestras experiencias, porque somos ese bebé, somos ese niño que comienza su primer grado, somos ese adolescente, somos el joven que está trabajando o se recibió en la universidad, somos también ese papá, somos ese hijo, somos ese profesional, somos ese profesor, somos ese hermano, también somos ese huérfano, porque la pregunta por el sentido de nuestra presencia en la vida hace escasas y pequeñas a nuestras certezas y convierte en escasos y pequeños a nuestros logros. Es una pregunta inmensa que nos deja en una especie de intemperie, que atraviesa todo lo que somos y atraviesa todo lo que vamos a vivir y lo que hemos vivido. Nuestra pregunta por nosotros mismos nos pone en la evidencia de que nosotros tenemos la capacidad de hacer justamente estas preguntas. Y estas preguntas implican una inteligencia desde la cual vamos hacia las cosas, vamos hacia el mundo, vamos hacia nosotros mismos para comprender la lógica subyacente desde la cual se puede entender lo que sucedió, o la lógica subyacente y constitutiva de cierto ser, desde la cual se puede entender cómo es ese ser, qué valor y qué sentido están expresados en ese ser. En la experiencia que tenemos del ser, cuando nos encontramos con nosotros y con el resto de los seres, no encontramos en ningún ser una cualidad desde la cual se nos haga evidente que ese ser necesariamente tenía que estar ahí, o necesariamente tenía que ser y existir, y estar en el mundo, estar en la realidad. No hay ninguna cualidad en la piedra desde la cual nosotros podamos deducir que la piedra necesariamente tiene que existir y que esta piedra que estoy viendo necesariamente tiene que estar ahí y tiene que existir y tiene que ser ella. No hay ninguna característica intrínseca a un ser de nuestra experiencia posible, como diría Kant, desde la cual nosotros podamos inferir que la existencia de ese ser es una existencia necesaria, o sea que necesariamente tenía que existir y tenía que ser. Estoy hablando de la necesidad más radical, que es la necesidad lógica. Sí es necesariamente lógico que si estoy hablando de una figura como el triángulo, necesariamente desde el punto de vista lógico, esa figura tenga 3 ángulos, ni más ni menos ángulos, sino 3. Pero no hay ninguna característica en ninguno de los seres de nuestra experiencia, incluyéndonos nosotros mismos, gracias a la cual desde esa característica vamos a inferir que necesariamente teníamos que existir y teníamos que ser quienes somos, o tenía que existir lo que existe, tal como existe, o tenía que existir simplemente de la forma cualquiera en que existe. O sea, tenemos experiencia de la contingencialidad del mundo, de la contingencialidad de los seres de nuestra experiencia, de nuestra propia contingencialidad, es decir, de la no necesidad de nuestro ser, de la no necesidad de existir. Nuestro ser, diría Leibniz, y dijeron muchos, es un ser contingente, no es un ser necesario. Sin embargo, a diferencia de las piedras, de las flores, de las aves, de los mamíferos superiores, incluso de los chimpancés más inteligentes, hay una diferencia abismal entre ellos y nosotros. Nosotros hacemos preguntas. Nosotros somos conscientes de nosotros mismos. Y somos conscientes que somos idénticamente nosotros mismos en el devenir de toda nuestra vida, de todas nuestras vivencias, de todas nuestras experiencias.
Y mientras somos conscientes de que somos idénticamente nosotros en el devenir de toda nuestra vida, de todas las circunstancias que se nos aparecen, somos conscientes de todo lo que nosotros no somos. Y en esa autoconciencia, que también es conciencia de lo que no somos, estamos ante nosotros. Hay una diferencia, hay una distancia desde la cual pensamos, atendemos, desatendemos, queremos, comprendemos que no basta con comprender, no basta con explicar, no basta con entender en general. Necesitamos actuar y somos quienes decidimos cómo vamos a actuar y qué cosa vamos a hacer. Descubrimos en esa distancia con nosotros mismos, descubrimos la libertad. Y también descubrimos que hay una diferencia profunda entre nuestras preferencias individuales, entre lo que nos conviene a nosotros, y una realidad que tiene que ver con un bien que está más allá de nuestras preferencias, que está más allá de nuestras conveniencias. Es un bien suprapersonal que atraviesa nuestra condición humana, que está por encima de nuestra unilateralidad individualista. Es un bien que tiene validez universal. Y desde nuestro sentimiento profundo accedemos al plano del valor, donde los valores son las refracciones de este bien universal y de toda la riqueza misteriosa de este bien que nos atraviesa y nos trasciende. Y cuando articulamos este bien con nuestra existencia, con nuestro ser, siendo conscientes de que nosotros no somos autores de nosotros y de que no es autor de sí mismo, que no es fundamento de su propia existencia ninguno de los seres de nuestra experiencia, entonces advertimos que el ser es un don que se nos ha concedido. El ser de cada ser es un don concedido a ese ser. Porque en nuestra experiencia ningún ser es fundamento de su propio ser, es fundamento de su presencia en la realidad, es fundamento de su existencia. Ningún ser es autor de sí mismo, es fundamento de sí mismo. Tampoco nosotros lo somos. Advertimos entonces desde nuestra captación de este bien universal y trascendente que se estratifica desde su misterio, desde su riqueza en todo el mundo de los valores, advertimos que desde este bien nuestro ser es un don. Entonces, cuando necesitamos buscar un interlocutor que abarque nuestro desierto, nuestra intemperie existencial, que está expresada en esta pregunta fundamental por nosotros y acerca de nosotros y que desborda nuestros logros y nuestras certezas, cuando pensamos en un interlocutor válido que abarque toda nuestra experiencia, todo este modo dramático de existir, este modo tan humano, este interlocutor también tiene que participar de la inteligencia para entendernos, tiene que participar de la voluntad para actuar, tiene que participar de la libertad, así como nosotros somos libres, para entender nuestra libertad. Pero además tiene que ser un interlocutor que, porque nuestras preguntas nos llevan a la pregunta por el origen y el fundamento de la totalidad del ser, tiene que ser el interlocutor capaz de dar cuenta de la respuesta que está implicada y necesitada y exigida en esta pregunta por el fundamento de todo lo que existe, de todo lo que es. Es decir, nuestro interlocutor adecuado tiene que participar en el grado supremo de la inteligencia, de la voluntad, de la libertad, del bien, porque en ese interlocutor depositamos la pregunta fundamental desde la cual brotan todas las demás preguntas. La pregunta por el sentido del mundo, la pregunta por el sentido de nuestra vida, la pregunta por el fundamento y el origen del ser, de la realidad, de nosotros, de todo lo que existe, por el sentido de todo lo que vivimos. Ese interlocutor tiene que estar a esta altura en la cual nosotros somos y existimos y nos preguntamos y nos angustiamos y estamos en la intemperie y también nos alegramos y brindamos por la vida. Este interlocutor tiene que ser tan grande que pueda abarcar toda esta experiencia tan humana, tan profunda, tan misteriosa y tan abismal.
Un interlocutor así solo puede ser Dios. O sea, un interlocutor que esté a la altura de todo esto es el interlocutor ante el cual podemos desnudarnos en nuestra intimidad y ofrecer todo lo que podemos y todo lo que no podemos. Solo un ser así puede ser Dios. Tiene derecho a ser Dios, está a la altura de ser el verdadero Dios. Pero entonces comprobamos que este Dios, este fundamento en el cual depositamos las expectativas de todas nuestras preguntas, y sobre todo de las preguntas más fundamentales, más cruciales y más inmensas como preguntas, este interlocutor en el fondo tiene que ser una libertad amorosa y creadora. Descubrimos que nuestro ser, nuestra vida, la intransferibilidad de nuestro ser y de quienes somos, nadie puede ser nosotros más que nosotros. Cada otro es un otro que tiene verdadera identidad y es un verdaderamente otro porque su identidad es irreductible a cualquier otra identidad. Su identidad es una presencia nueva, original e irreductible respecto de todas las demás presencias. Descubrimos que nuestra vida y nuestro ser son un don que se nos ha concedido amorosamente, creadoramente, desde el bien, desde la libertad, desde la verdad. Dios se ha destinado en nosotros. Crear no significa producir. Hay muchas maneras de poner en la existencia cosas, producir tornillos. Pero crear significa poner en la existencia a un ser que tiene una dignidad, una identidad, una diferencia, una novedad, una originalidad equiparable e irreductible como la del propio Creador. Una dignidad como la del Creador, una originalidad como la del Creador, una irrepetibilidad, una intransferibilidad como la del propio Creador. Crear también por eso es liberar. El Creador libera a la criatura de Él. Él que es libre, crea libremente y sus criaturas, porque son amadas, son liberadas de Él mismo. Eso implica que entonces hay una distancia entre el Creador y la criatura, que hace posible un diálogo, que hace posible una alianza, que hace posible una conversación y un encuentro, pero que también hace posible una ruptura y un desencuentro fatal. Que hayamos sido creados, significa todo esto. Significa que Dios, como el ángel Gabriel le ha dicho en sueños a José una vez más, le pondrán a su hijo Emanuel por nombre, que significa Dios con nosotros. Dios está enunciando que prefiere ser con nosotros a ser sin nosotros, que libremente ha decidido preferir ser con nosotros a ser sin nosotros. Esto implica que el mundo es el lugar decisivo donde escribir la historia. Es el lugar decisivo para los hombres, porque Dios ha hecho el mundo el lugar de la alianza para que su vida, su destino, su sentido como Dios no queden plenamente realizados si no es realizado el sentido de nuestra vida y de nuestra historia humanas. Y como en toda alianza, todo depende de todos los aliados, de las decisiones de los aliados. Nunca el poder es unilateral y está en uno solo.
Por eso el sentido y la plenitud de la realización del sentido de la vida, del mundo y de la historia no dependen ya solamente de Dios, ni dependen solamente del hombre. Dependen de ambos. En este sentido, el Viernes Santo expresa que Dios nos ha elegido para siempre y que el misterio de nuestra libertad es el poder de elegir el bien y también es el poder de rechazar el bien. Y ese rechazo afecta a Dios. Cristo es convertido en un despojo en el Viernes Santo. Pero aún así, convertido en despojo por nuestro rechazo, sigue estando presente como despojo, sigue estando disponible, aunque en el modo de un despojo. Porque prefiere seguir siendo alguien entre nosotros, aunque sea un despojo, que conservar su gloria sin nosotros. Con lo cual el misterio del Viernes Santo es el misterio del amor que se entrega hasta el final. Y que por lo tanto muestra la vulnerabilidad del amor. Muestra el infinito riesgo que el amor toma, sin ninguna certeza, porque no se puede tener certeza sobre nuestra respuesta, porque justamente la libertad es libre y no se puede predecir. Con lo cual, el que se arriesga y se entrega amorosamente nunca tiene la certeza de la respuesta que va a recibir. No obstante, ese riesgo infinito Dios lo corre hasta el final, y aunque convertido en un despojo crucificado, prefiere estar así, pero entre nosotros, que conservarse intacto, pero sin nosotros. Esto nos pone en evidencia nuestra responsabilidad. Esto pone en evidencia que Marx estaba profundamente equivocado cuando decía que la religión, en especial la religión cristiana, pero de verdad entendida, seriamente entendida, era el opio de los pueblos. El opio es decir que el universo es completo y está totalmente conectado y que nos va a llevar, querramos o no querramos, a la plenitud y a la conciencia y al salto de conciencia y a la verdad y a la sabiduría y a la paz universal, porque así el tiempo y el devenir con sus etapas energéticas y evolutivas van a hacer, querramos o no querramos, que nosotros evolucionemos. No, precisamente el hecho de que haya un otro, como yo decía antes, implica que hay una dignidad, una identidad que es totalmente irreductible a todo lo demás. Con lo cual hay una diferencia y una distancia real entre ese otro y los demás. Pero es una distancia ontológica fundamental que hace posible, a su vez, que esa misma distancia pueda ser salvada por un encuentro, por una comunión, que como es amoroso, ese encuentro, porque es comunión, sea un encuentro elegido, sea un encuentro libre, sea un encuentro en donde participa la inteligencia, la libertad, el querer. Es decir, justamente estamos fundamentalmente distanciados porque esa distancia hace posible que nos elijamos y que el encuentro sea fruto de una decisión y de una elección. No sea el producto mecánico predeterminado de un sistema. Nosotros no somos sistemas energéticos. Somos personas. Y la dimensión espiritual convocada desde la inteligencia, la libertad, la voluntad, el sentimiento espiritual que capta el bien a través de esa trascendencia y universalidad que se manifiesta en los valores como tales, esa dimensión espiritual está más allá de lo puramente energético, mecánico, material, causal, acción y reacción. Las personas no reaccionan en tanto personas, responden, y responder no es lo mismo que reaccionar. Con lo cual, el Viernes Santo muestra que una posición existencial, filosófica, religiosa, teológica y cristiana dista mucho de ser un anestésico, como pensaba Marx, porque él pensaba que, bueno,
creyendo en una vida eterna después de la muerte, íbamos a ser recompensados o compensados por las penurias que tuvimos que soportar dignamente, estoicamente, en nuestra vida terrenal. No. Justamente, la propuesta enunciada en el Viernes Santo y completada en el domingo de Pascua, en la resurrección, es una propuesta que nos hace profundamente responsables y nos despierta a la conciencia de que ya no todo depende de Dios, que Dios ha empeñado su propio destino en nuestro destino, porque la alianza significa que nos perdemos juntos, nos frustramos juntos, o nos encontramos y nos planificamos juntos. Por lo tanto, ya no todo el poder está en manos de Dios. Tampoco el poder total está en manos nuestras. El poder está en lo que podamos construir recíprocamente, en lo que podamos elegir, en lo que podamos decidir, en lo que podamos testimoniar. Este es el valor del testimonio. Si nosotros testimoniamos el bien y la verdad, le regalamos al bien y a la verdad una nueva forma de existir, que es existir en nosotros. Le damos lo irrepetible y nuevo de nuestro propio ser para que el bien y la verdad existan en nosotros y se testimonien, quedando disponibles para todo aquel que quiera recibirnos y que quiera convertir su vida también en otro testimonio. Nuestro testimonio engrandece, completa, perfecciona, enriquece al bien mismo, a la verdad misma, a Dios mismo. Y el testimonio es fruto de una decisión, de una elección. No es algo mecánico, que ya estaba inscripto. Es algo que nosotros elegimos. Es algo que nosotros elegimos en base a muchas renuncias. Pero las renuncias no son represiones, no son expresiones de gente reprimida. La renuncia es un no, pero que se pronuncia realmente porque se sabe que sin ese no se puede realizar un sí mucho más grande y valioso que ese no. El que renuncia, renuncia libremente porque ha captado que para realizar un bien más grande es necesario decir que no a otras alternativas. El valor de la renuncia también implica la madurez de la libertad, y la responsabilidad que completa a toda libertad. O sea, una libertad que puede responder, que puede hacerse cargo, que puede comprometerse, que puede permanecer, que por lo tanto es confiable, que puede acompañar todo el camino, que puede llegar hasta el final del camino y que por eso es confiable y por eso puede inspirar otros testimonios semejantes, pero también únicos. Entonces, ya tenemos experiencias sociales de separación, de desunión, de rupturas. En nuestro país, en los últimos años, incluso desde la política se habla de grieta. Ya tenemos experiencias y evidencias sobreabundantes de que muy lejos de estar conectados perfectamente como creen los holísticos, hay profundas desconexiones y rupturas que solamente se sanan por decisiones amorosas, que implican muchas renuncias, mucha responsabilidad, mucha fidelidad y mucha capacidad de comprometerse a lo largo de todo el camino, no en nombre de la obstinación, de la desdicha, de la infelicidad y del sinsentido, en nombre de una verdad y de un amor que se palpan, que se tocan y que sentimos que nos convocan de verdad, nos nombran a nosotros. El que se compromete no es un obtuso que quiere sufrir en un sinsentido. El que se compromete porque primero fue tocado por la verdad y por el amor y descubrió que en ese toque había una vocación y una misión. No simplemente un propósito que sale de uno como un proyecto para triunfar en la vida. Una misión es mucho más que eso. Una verdadera misión nos instala en la
quiénes somos. Podemos fracasar en un propósito, podemos obtener o no un logro, pero una misión define existencialmente el sentido profundo y misterioso del don que se nos ha concedido en quienes somos y en nuestra vida. La misión tiene un sentido ontológico. El propósito puede tener simplemente un sentido mundano. Puede ser un logro, bueno en sí mismo, inobjetable, pero que no tiene más trascendencia que la correlación con un bienestar, con una identificación, que no tiene nada de malo en sí mismo, pero que como correlato no pasa más allá de lo que se puede experimentar entre otras posibilidades. Podría haber logrado otras cosas y sentirme plenamente realizado de la misma manera. La misión no, la misión define, misteriosamente señala algo esencial y misterioso e intransferible de nuestro propio ser, que es intransferible. La política y la economía ya han mostrado que, si bien no tienen nada de ilegítimo en sí mismas, la idealización de que la política o la economía nos van a resolver los problemas ya tiene como consecuencia inevitable un destino distópico. Porque por más excelente que sea un guión dramático para llevar la puesta teatral en escena, o por mejor que sea un sistema de ideas, o un sistema político, o un sistema de leyes, o por maravillosa que sea una partitura, si los pianistas, los actores, los intérpretes no hacen las cosas que tienen que hacer, todo va a ser un fracaso. Por eso ya aprendimos que ya no tenemos que seguir delegando en otros o en ciertas instituciones o en ciertas idealizaciones de instituciones, cosas que nos competen de verdad a nosotros y que si no se hacen y no las hacemos, no vamos a transformar nada. Yo creo que justamente el Viernes Santo, que se completa en la resurrección, nos hace ver que no podemos sin Dios y sin la resurrección, pero que Dios a su vez, en su resurrección, no puede resucitar plenamente, no puede consumarse como Dios plenamente en un sentido definitivo sin nosotros, sin nuestra reciprocidad, sin nuestra propia resurrección, sin nuestro testimonio. Esto nos aleja de triunfalismos y exitismos adolescentes. Esto aleja al Viernes Santo y a la resurrección cristiana de ser un anestésico, un opio de los pueblos como pensaba Marx. Muy por el contrario. Esto nos pone en un plano dramático, existencial, en donde todo es incierto, más allá de nuestra esperanza y de nuestra fe, porque todo depende de lo que decidamos. Y esto nos instala en un punto, en un lugar de seriedad y responsabilidad central, que también tenemos que celebrar y agradecer. Muchas gracias y hasta pronto.